Especial al análisis psicoanalítico y literario de la obra de Sylvia Plath, La campana de cristal. Tengo entendido yo que es la única novela que escribió y durante toda su vida se encargó de escribir poesía. A ver si no estoy en lo incorrecto con ahorita que me digan Joserra y Julián. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente. Nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los que están interesados en este saber de una forma más accesible. Y bueno, hoy andamos pues muy felices porque por primera vez nos acompaña Joserra Ortiz. Él es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también obtuvo su maestría. Tiene la licenciatura en Letras Españolas, la estudió en el Tecnológico de Monterrey y fue investigador invitado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. También es profesor de lengua española, literatura hispanoamericana, teoría literaria y escritura creativa en Brown University, Rhode Island College, Boston University y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la Autónoma de San Luis Potosí. Publicó Los días con Mona, la antología El complot anticanónico y la novela de la conquista del Monte de Venus, entre otros. Yo espero que lo sigan en sus redes sociales. Yo ya lo sigo y bueno, aprendo mucho de él todos los días. Bueno, aparte estoy en un taller literario con él los sábados, que también le aprendo mucho. Él crea contenido también de crítica literaria en TikTok, ese es su TikTok, y en YouTube también tiene, y su página web es joserraortiz.com. Los vamos a compartir en el grupo para que también lo sigan y pues también puedan Sí. sus cursos. Joserra, ¿no tienes cursos en línea para la gente que no es de San Luis? No, ahorita no, voy a empezar en septiembre. Ok. Voy a empezar en septiembre. Todo ha sido un proceso de aprender a dar cursos tipo taller y aprender a usar redes sociales también. Entonces, ya en septiembre lanzo el que estoy haciendo ahorita de García Márquez, pero en línea. Ah, perfecto. Bueno, entonces los invito a unirse y la verdad es que sí aprenden muchísimo y bueno, Joserra lo hace todo muy ameno. Y bueno, Julián, ¿es la segunda o tercera vez que nos acompañas? La segunda. La segunda vez. Bueno, él es integrante del taller literario Miguel Donoso Pareja, coordinado por el escritor David Ojeda, es miembro cofundador del colectivo El Concilio de Nibiru, ganador de la segunda edición del Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila, con el cuento Los tres grandes milagros de la Santa Niña de los Alfileres en 2016, que también estaría muy bien que nos lo compartieras para ponerlo en el grupo y te lea. Ha publicado los libros de cuento De hombre a hombre, No me ganas, El hijo deseado y El tiznado. Forma parte de las antologías Motivos de sobra para inquietarse, Territorio de ficción, Afuera de esta compuerta El abismo me acecha y Cómo acabar con la humanidad. También les recomiendo mucho su escritura. También nos conocimos en un círculo de lectura y bueno, lo empecé a leer y también es muy recomendable. Y bueno, el doctor Ignacio Guizar. Él es licenciado en psicología y maestro en teoría psicoanalítica, tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional, es psicoanalista y cantautor, docente a nivel maestría e investigador, tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica, es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado de Salud Mental. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente a este evento especial. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, brevemente les presento los seminarios que tendremos en agosto. Estos dos exponentes son nuevos, nunca habían participado con nosotros. El primero es impartido por el doctor Carlos Gómez Camarena. Se va a basar en
los escritos de Lacan, el estudio de una obra. En este seminario se desplegarán los elementos necesarios para realizar una lectura exhaustiva de los escritos de Lacan. Se hará una radiografía de la estructura, el género y el estilo de texto, y se mostrarán los posibles vínculos con los seminarios y otras obras no recopiladas. Los participantes trabajarán las consecuencias clínicas, filosóficas y políticas de algunos textos y se otorgarán elementos para que puedan seguir el estudio de estos escritos de Lacan. Entonces, les voy a compartir, la información en el grupo, el programa, los costos, si están interesados. Y también está el seminario del doctor Rodrigo Avínzano, el analista y su disponibilidad para el diálogo con el sujeto psicótico. En este seminario, él propone aportar elementos conceptuales para poder indagar y criticar los basamentos de una clínica psicoanalítica de la psicosis, que dé cuenta de cierta disponibilidad del analista para entablar un diálogo analítico con el sujeto psicótico a partir de una ética que considera las singularidades del caso sin descuidar el tipo clínico particular, en un movimiento dialéctico que permita orientarnos en la lógica propia del sujeto en cuestión. También les voy a mandar el programa y los costos. Les platico rapidísimo, brevemente sobre estos exponentes. Rodrigo Avínzano es licenciado en psicología, tiene maestría en psicoanálisis, tiene doctorado en psicología y es ex becario de investigación, docente de grados en las materias clínica de adultos, usos del síntoma y clínica de las anorexias, bulimias y obesidad. Es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano. Es autor de los libros Lecturas freudianas de la anorexia mental, Del alimento a la pulsión, Genealogía de la anorexia lacaniana y Pasión por la nada, la anorexia en la enseñanza de Lacan. Y el doctor Carlos Gómez Camarena, él practica el psicoanálisis en la Ciudad de México, es miembro de la Escuela de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y presidente del Foro del Campo Lacaniano de México. Es académico e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, donde enseña en la maestría de cine y en el doctorado en comunicación. Es doctor en investigación en psicoanálisis en París. Realizó estudios en Harvard University y es coeditor de La venganza de la televisión, Badiou fuera de sus límites, el vocabulario Marx a través de Lacan, y ha presentado públicamente su investigación en conferencias en países como Francia, Argentina, Eslovenia, Reino Unido, Egipto, Líbano, Sudáfrica, Estados Unidos y otros. Entonces, los invito a meterse. Yo creo que va a ser una muy buena experiencia. Y por último, les dejamos nuestras redes. Aquí en el canal de YouTube pueden ver todos los eventos especiales grabados. Aquí está nuestro contacto del WhatsApp, el mail también, y las redes de Desempolvando lo Inconsciente en Facebook y en Instagram, donde nos pueden seguir y ver contenido. Bueno, para ya no alargarme más con esto, me gustaría dejar, por favor, que empezara Joserra a hablarnos un poco de la obra y bueno, no sé si quieras, Joserra, hablarnos un poco de la autora de esta obra, La campana de cristal. Ok. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Y gracias a Mariana Desempolvando el Inconsciente por invitarme y por la compañía en la que me pone. Estoy muy agradecido por esto. Qué padre. Es un gusto ver a Julián, que casi no lo veo, aunque nos vivimos aquí en la misma ciudad. Y nos unen los libros. Bueno, cuando Mariana me pidió si podía participar en una sesión donde iban a analizar psicoanalíticamente la novela La campana de cristal de Silvia Plath, me emocioné porque es una novela, primero, que a mí me ha gustado mucho cuando la leí la primera vez, ahora que la releí para esto, e incluso cuando vi una película que hicieron en el 70 y algo, ¿no? Una película que la crítica de la novela no aprecia, ¿no? Mucho. Las adaptaciones son difíciles.
Y yo soy un lector, incluso como crítico literario, un lector que he aprendido a entablar una comunicación con los textos directamente desde mi experiencia de vida. Quiero decir que hay libros que me comunican cosas por mi experiencia que otros no, que igualmente disfruto, que igualmente entiendo como grandes objetos literarios, obras artísticas, etcétera. Pero hay anécdotas, ya que la literatura es una composición humana que se construye a partir de eventos humanos y que los eventos humanos pues son repetidos como, no como coincidencia, sino como síntoma de nuestra humanidad en muchísimos seres a lo largo de la historia, no solo contemporáneos, pues hay textos que parece que están contando la historia de mi vida. Curiosamente, el martes que doy un taller sobre la novela la novelística en general de Paul Auster, me preguntaron cuáles son los libros que más me han impactado o choqueado en la vida, y definitivamente La Campana de Cristal se los mencioné como en el top 5 porque yo, como muchísimas personas, no sé si ustedes, pero seguramente sí conocen a alguien, pues he sufrido de una depresión crónica y clínica tratada, por fortuna, por los medios de la terapia que, bueno, que ahora son habituales y ojalá todo el mundo tome. Entonces, no es la única novela donde yo he encontrado eso. Y empiezo con esto porque si ahora a mí me parece que mucha más gente puede entender, acercarse y gustar de la anécdota que se cuenta en La Campana de Cristal, en realidad en el momento de su escritura y de su publicación no era así, ¿no? La salud mental, que es el tema general de la novela, pues fue un secreto, ¿no? O un estigma social todavía hasta hace muy poco tiempo. Por fortuna vivimos ahora un siglo en el que muchas cuestiones que tienen que ver con los problemas de salud mental o derivados de ellos. Hace rato cuando mencionaban el currículo de uno de los próximos ponentes, se hablaba de la bulimia y la anorexia, ese tipo de enfermedades, pues somos mucho más receptivos y abiertos, ¿no? Y tratamos hasta heroicamente a quienes se han salvado de la muerte, que es el final, según el arte y la literatura histórica, de padecer una enfermedad mental, o una condición de este tipo. Disculpen si no manejo bien la terminología. Silvia Plath es una autora que causa, desde el momento en que falleció en el año 62, mucha expectación en sus receptores críticos y entusiastas, todo tipo de lectores, precisamente porque se quitó la vida. Ella, como saben ustedes, ya leyeron la novela y seguramente investigaron algo, se suicidó de una forma además muy aparatosa, muy joven, y no solo en la cumbre de su carrera como poeta, sino en lo que iba a ser ya el camino hacia la cumbre de su carrera como escritora de todos los géneros, como polígrafa. Ella tenía 30 años más o menos cuando se quitó la vida, y ya había ella vivido de una manera muy acorde a al prototipo de vida que llevaba el autor o la autora bohemia pues, de posguerra, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Era una escritora educada en la universidad, que había desde muy joven publicado en revistas, que había conseguido prestigio entre sus compañeros poetas universitarios, siendo ella mujer, muy joven, guapa, o sea, toda la especie de privilegios, digamos, que la sacan a cualquier autora en el momento del círculo de los elegidos, y que sin duda estaba ya rompiendo fronteras que ella no alcanzó a ver. Ella era una escritora norteamericana, nació en Massachusetts, en Boston, en el 32, que es el mismo año de mi abuelo, por cierto. Y más o menos en el 51 ya está viviendo en Inglaterra,
donde comienza una carrera literaria pues bastante afortunada por varias cosas. Primero, porque en su poesía, si es que la han leído o la van a leer después de leer La Campana de Cristal, Silvia Plath se distingue de muchos poetas y muchas poetas de su época por la claridad y la sutileza de su imaginario poético. La forma en la que ella construye las imágenes de su poesía es muy evocadora, como debe ser la poesía modernista americana, que es más o menos de la que ella viene o a la que ella aspira, ya como una segunda generación, pero muy poco común en las intenciones experimentales que está teniendo la bohemia poética de la época. Estamos en el momento en que ella está escribiendo poesía, también a las puertas de lo que va a ser la gran irrupción del movimiento beatnik, ¿no? En Estados Unidos, que se extiende por el mundo, que pues tiende más a la experimentación y tiende muchísimo más a la poesía de una experiencia personal sobre pues la circunstancia y el devenir histórico de los actores poéticos, ¿no? Los poetas se vuelven gente muy famosa, pero no, la poesía de Silvia Plath es una poesía de cosas sutiles y pequeñas, ¿no? De estos sentimientos que todos compartimos y son espectaculares en el sentido de que demuestran, ¿no? El espectáculo del manejo del lenguaje, que es a lo que se debe acercar el poeta, sobre todo el poeta de esa época. Para hacer una ligazón con su novela La Campana de Cristal, solamente quiero aquí recordar rápidamente un concepto, no más bien como una reflexión sobre la poesía que hizo Jean-Paul Sartre, en la década de los 40, en uno de los textos con los que introduce los ensayos que aparecen en su revista Tiempos Modernos. En este ensayo que se llama ¿Qué es la literatura? Sartre básicamente se dedica a explicar primero que la poesía no es literatura, porque la poesía es un arte mucho más cercano a la música, pues es un arte de otra exquisitez, ¿no? De otra exquisitez y con otro planteamiento en su existir. Está ahí para dar placer y reflexionar sobre el mundo. Y la prosa, la novela, dice Sartre en ese mismo texto, solamente es valiosa cuando es útil socialmente a las naciones que la producen, ¿no? O sea, a él le gusta la novela marxista, el realismo de causa social. Bueno, como poeta, Silvia Plath cumple perfectamente con ese pues, dictamen de sartreano, ¿no? Es una poesía musical, bella, sublime, ¿no? Las categorías de Kant, porque nos acerca a una percepción, ¿no? Incomprensible, pero aceptable de la realidad. Y en la prosa, en La Campana de Cristal, que es su única novela, tenía razón Mariana en la introducción, fue su única novela, sí que crea un texto con una carga de comentario social importante, aunque no lo parezca, porque está ella afirmando o reafirmando que el origen de toda sociedad es el individuo. En el caso de la novela que ustedes leyeron es Esther, ¿no? La protagonista, ella es la base de una sociedad, todas las personas a su alrededor solamente van a existir en relación a lo que ella va decidiendo hacer con su vida y finalmente señala en su conjunto la novela como tema, pues la entonces ya urgencia evidente de hablar de la depresión y de las enfermedades mentales, porque esta novela no tiene metáforas más que la del título que aparece en una línea, ¿no? Que es una campana de cristal. Es una novela muy evidente, cualquier persona que hable sobre ella va a decir que se trata sobre la depresión, sobre la ansiedad y sobre una mujer que finalmente, como su autora, que se suicida 2 meses después o 3 meses después de publicarla, bueno, pues también muere.
Termino esta primera intervención mía solamente haciendo una anotación que muy pocas veces veo en la crítica o los comentarios que se hacen en la literatura sobre La Campana de Cristal, y es que hay toda una tradición muy poco explorada en la crítica literaria de las mujeres protagonistas deprimidas que terminan su vida sumidas en la muerte de la depresión. Ejemplos del realismo francés abundan. Yo creo que todo el mundo aquí conoce a Madame Bovary o a Nana, que son mujeres que también un siglo antes, realmente teniendo todavía menos herramientas para entender qué está pasando, ¿no? Sucumben a su propia tristeza, a esa extrañeza de estar en el mundo. Pero también otro rasgo que a mí me parece muy importante para la validez literaria de esta novela, más allá de la anécdota de, pues hasta morbosa a veces con la que se lee, ¿no? El origen de la novela moderna se sitúa en el, cuando menos, si no enfermedad, en el malestar mental. El primer héroe novelístico de la modernidad es el Quijote, y no es él un hombre que esté, digamos, pues consciente o cuerdo en el sistema ideológico de su época ni de la nuestra, ¿no? Es un hombre que está totalmente sumido en la fantasía. Y él también, fíjense, el Quijote como Esther, también va a tener un viaje, o sea, el trayecto de Esther también es un viaje de descubrimiento y de hazañas incluso, de supervivencia a pesar de su condición, donde al final, como el Quijote, también muere, ¿no? El Quijote después de su tercera salida solamente regresa a eso, como si fuera pues el único destino posible. Entonces, la novela sí es, de entre todos los géneros literarios, la que mejor explora estas realidades de la mente humana y de sus devenires y sus, pues, complejidades, más que otros géneros. Y por eso yo creo también que Silvia Plath es precisamente en este texto prosístico donde se dedica a estos asuntos, aunque aquí también trae toda la belleza sublime con la que construye sus textos poéticos. Quien lee esta novela sabe que está leyendo la novela de una poeta, es evidente el manejo del lenguaje, es precioso. La traducción que yo tengo aquí en de bolsillo además es súper buena, me gustó porque no se pierde nada o casi nada de lo que yo recuerdo de, de la musicalidad, del ritmo, del imaginario simbólico, poético, original, es eso del lenguaje tan preciso, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo por ahí y eso. Gracias, Joserra. Julián. Hola, buenas noches. Pues igual, gracias por la invitación y también es un gusto compartir con Joserra y con el doctor, que la vez pasada que participé también estuve con el doctor. Y con Joserra ya teníamos bastante que no compartíamos una mesa. Obviamente, como mencionaba ya Joserra, el tema principal de la novela es la salud mental. Pero hay otro par de cuestiones que quisiera resaltar. O sea, el comentario social que también nos mencionaba Joserra, que es toda esta como pérdida de identidad y la presión social a la que se ve expuesta la protagonista Esther, ¿no? Que todo es una mujer joven en la década de los 50, de 1950, y se ve abrumada por todas las expectativas que se tienen de ella y que se espera que cumpla con ciertos roles tradicionales, ¿no? Que se case, que se ama de casa, que tenga hijos. Y el otro tema que es el feminismo y la sexualidad, ella, eh, cuando no logra, ya en la segunda parte de la novela, entrar a un curso de literatura, se ve presionada, ¿no? O sea, se ve como en una encrucijada y tiene que elegir algunas cosas, que es el trabajo y está lo que se espera también de ella, que tenga un matrimonio, pero ni trabajar para un hombre ni estar casada es algo
a la protagonista le satisfaga. Incluso ella llega a comparar el matrimonio con la esclavitud, ¿no? Hay una frase por aquí que dice, y yo sabía que a pesar de todas las rosas y besos y cenas en restaurantes que un hombre hacía llover sobre una mujer antes de casarse con ella, lo que secretamente deseaba para cuando la ceremonia de bodas terminase era aplastarla bajo sus pies como la alfombra de la señora Willard. La señora Willard es la madre de su novio. Eh, Ella tiene un episodio con su novio, Body, tras el cual la virginidad se vuelve para ella incluso una carga, ¿no? Y todo el tiempo, ella al inicio de la novela nos muestra, nos platica que estaba enamorada de Body, lo tenía idealizado, ¿no? Y tras cierto aspecto que sucede, se desencanta de él, le parece que es un hipócrita y eso la hace a ella cambiar y tener este aspecto sobre la sexualidad, que también hay algunas escenas bastante fuertes, ¿no? A este respecto, que también es un tema muy importante. Bueno, la novela, digamos que está dividida en dos partes, ¿no? Inicia con Esther en Nueva York, eh, en una pasantía, en una beca que tiene junto a 12 chicas. Y aquí vamos a ver, empezamos a ver la personalidad y varias situaciones de Esther. Nada más empezar, por ejemplo, nos comenta hablando de esta pareja que fue acusada, condenada a la silla eléctrica, y habla de que esto eh, eh, no se lo puede sacar de encima, ¿no? Y así en poquitas líneas, rápido nos damos cuenta de que es una mujer que no la pasa muy bien, ¿no? Y luego está esta otra situación, ella está becada junto a otras 11 compañeras y se compara con ellas y de igual manera siente que algo no está bien con ella, ¿no? Ella piensa que no es normal porque no le interesan las mismas cosas que al resto de sus compañeras, a las otras mujeres de su edad y condición, ¿no? Incluso entabla una amistad con Dorim, a quien tampoco aprecia tanto, pero se lleva mejor con ella porque es con quien más es un poco diferente al resto, ¿no? Y, a ver, estaba, hay esta escena que tiene también referente a lo que mencionaba sobre la cuestión feminista. Hay una escena en la que ve a nacer un bebé, el pasante le dice que cuando vea nacer a un bebé, ella ya no va a querer tener hijos, ¿no? Y en efecto, el parto, el alumbramiento, pues es traumático. Ella ve que la mujer se grita de dolor y justamente Body le dice, pero no, a ella le dieron una medicina que va a hacer que se le olviden. Y hace este comentario que también tiene mucha carga. Pensé que justamente es el tipo de medicamento que inventaría un hombre, ¿no? Que se le olvide el dolor a la mujer para que continúe teniendo hijos. Y bueno, durante la primera parte vamos viendo varias de estas cosas. La novela esto es un poco, al estar contada desde el punto de vista de Esther, es un poco desestructurada, ¿no? Hay muchos saltos, hay muchos a veces se toma la narradora su tiempo para describir cosas que en apariencia son muy triviales, como cómo se las arregla durante una cena para hacerse del caviar, ¿no? Y no verse mal, ¿no? O cómo su jefa se prepara y alista todo para abandonar la
la oficina y cosas así, que parecen justo esto, triviales, pero luego dan paso a reflexiones o a recuerdos que llevan otras cargas más fuertes. También hay partes, por ejemplo, cuando ella dice que se decepcionó de Body y que es un hipócrita. Tarda muchísimo en retomar y decir por qué es hipócrita. Entonces, esta forma de narrar tiene mucho que ver y representa muy bien el estado mental, ¿no? de la protagonista. La segunda parte es cuando Esther por fin termina esta pasantía y regresa a su ciudad y se entera de que no no es aceptada en el curso en la universidad a la que esperaba entrar, ¿no? Y esto es el inicio del quiebre. Ella ya no sabe qué hacer. De hecho, viene el otro punto. Se va a ver obligada a vivir con su madre. Incluso ella dice, y yo no quería vivir ya con ella más de una semana, ¿no? Y al no saber qué hacer, ve las opciones, que puede ser que sea un trabajo temporal o que vaya como taquígrafa, taquimecanógrafa, que es lo que hace su madre, y que eso a ella no le satisface. O dice, bueno, voy a escribir una novela. Y no puede escribir la novela, y luego no puede leer, y no puede dormir, y luego no puede leer. Y esto es lo que provoca todo el declive, ¿no? Donde se va encontrando con otros tantos personajes, como el doctor que que le receta la manda a la primera sesión de electroshock, que es lo que termina poniéndola muy mal, ¿no? Con este doctor hay una escena, ¿no? Cada que la ve, le repite la misma anécdota sobre su universidad, demostrando que en realidad pues poco le importa, ¿no? Está muy desinteresado en ella y le recomienda y la manda a electroshock de una manera casi, bueno, así muy pronto, ¿no? Y esto solo la pone muy mal y es cuando empieza ella con su debacle. Y bueno, por el momento termino aquí para dar paso al doctor. Gracias, Julián. Doctor, Bien, pues estoy muy bien impresionado y agradezco también a los compañeros escritores los ricos datos que nos han dado, porque me ha parecido que tenemos en nuestras manos una novela muy valiosa, no solamente desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista humano y para los psicoanalistas, desde el punto de vista clínico. ¿Mm? Es decir, a través de la belleza de la escritura, en una manera confesional, como es el estilo que ella inaugura junto con otros escritores en la historia de la humanidad, eh, es capaz de presentarnos su biografía en manos de un personaje llamado Esther, pero la coincidencia entre su biografía y la novela es maravillosa. Y qué bella manera de poder entender lo que pasa con la cuestión de la depresión. Es decir, nos va presentando paso a paso incluso la etiología, cómo se fue de alguna manera formando toda esa estructura que los médicos, a fin de cuentas, le diagnostican como maníaco-depresiva, hoy llamada trastorno bipolar por el DSM, al cual le tengo mucha desconfianza, por supuesto. Iría más a los textos freudianos para entender ese tipo de trastornos, pero sobre todo iría más
al texto de Silvia Plath, que nos da una descripción maravillosa del proceso, cómo se fue generando en ella la enfermedad y sobre todo cómo lo va viviendo y por otra parte, cómo nos va planteando la terrorífica actitud represiva de los hospitales psiquiátricos, de los manicomios. Me parece que esta obra, de alguna manera, puede ser el antecedente de Naranja Mecánica o de la obra que hizo Nicholson, ¿cómo se llama? ¿Atrapado sin salida? Atrapado y sin salida. Yo creo que de alguna manera tendría que ser así como prácticamente una trilogía. Lamento, como nos dice Joserra, que a lo mejor la película que hicieron no reflejó la valía de todo el texto de Silvia. Es decir, yo creo que es un texto valiosísimo. Primero para el disfrute de orden estético, perfecto, pero también para entender el dolor, para entender lo que pasa en ese asunto terrorífico de la depresión. Voy a combinar un poco su escritura con respecto a la cuestión de su biografía y lo que tiene que ver en este momento en que ella puede mostrar su valía como artista y su ingenio en la primer poesía a los 8 años de edad. ¿Mm? Para que a los 9 se le viniera el infierno encima, cuando el padre prácticamente en una negligencia se deja matar por la enfermedad de la diabetes. Es decir, una diabetes no tratada, una diabetes que no atiende, donde llega a vivir la amputación de una pierna y después adviene de alguna manera un problema pulmonar, como un infarto de alguna manera, dado en ese estallido de los pulmones y donde ella pierde a su padre, a quien no sé si el poema que ella escribe a los 8 años está dedicado al padre o algo tiene que ver con el padre, porque aquí tenemos un problema que ella resiente y lo va reflejando y lo va denunciando a través de la novela. El haber tenido una madre indiferente. Ese es un problema muy serio. Un problema muy serio que la madre indiferente, al igual que sucede con respecto a la cuestión de los niños que pierden a sus padres en la guerra y pierden, como lo trabajó a principios del siglo XX René Spitz, junto con Anna Freud y posteriormente con otros psicoanalistas importantes que trataron a los niños, descubrir que el niño vive bajo su abandono una depresión anaclítica, es decir, el abandono en el hospital por la ausencia, la pérdida de los padres. Pero también se puede perder a los padres por la ausencia en cuanto a la atención. Y a través de la novela nos plantea de manera magistral, Silvia, cómo la madre es una madre indiferente, que no fue capaz incluso de llevar a sus hijos al funeral del padre, para que pudieran constatar la muerte del padre, para que pudieran iniciar el duelo, y entonces el duelo se convierte en un duelo de por vida. Además, nunca los llevó a la tumba. Ella tiene que estar mayor para poder, en un momento dado, visitar la tumba de su padre y desear que la tumba de su padre fuera visitada por todos quienes lo quisieron, pero entiende claramente que la madre fue indiferente ante eso, lo cual me parece que pudo haber sido la causa precisamente de la enfermedad
de Silvia, esa indiferencia, ese abandono emocional por parte de la madre. Entonces, leemos en la novela una clase a partir de la estética, a partir de la belleza, a partir de la gran imaginación, de todas maneras lo confesional y el dolor que puede vivir alguien que sufre la depresión. Tiene todos sus intentos y además tiene logros maníacos muy maravillosos. Es la estudiante más destacada, es premiada, es reconocida, lo que quizás habrá sido en sustitución a la muerte del padre, la búsqueda del reconocimiento del padre. Ahora, en función también de ese buscar, ese encuentro del reconocimiento con el padre, constantemente está buscando a la pareja ideal. Esther quiere encontrar precisamente de principio el ideal de que ambos, su pareja y ella, se inicien sexualmente en el mismo momento. Pero gran decepción que le da que el otro le confiesa que ya anduvo con la camarera del hotel donde él trabajó de botones, ¿no? Y entonces vive una gran desilusión. Y así con cada uno de los posibles novios o parteners con quienes siempre en el momento de la posibilidad del encuentro sexual va a sufrir la gran decepción. Hace que curiosamente cuando tiene al final de la novela su, digamos, eh, su desfloramiento, que no sabemos si lo es en realidad o no, porque se trata de la menstruación, la sangre, toda la sangre que aparece y que constata el médico, al menos simbólicamente pudo haberlo logrado. Sin embargo, la idealización de esa pareja le hace estar buscando constantemente al padre, es mi percepción en la lectura, en cada uno de los partners como si fueran el padre perfecto. Entonces, le hace vivir la desilusión que también seguramente al momento de haber demostrado el ingenio de su capacidad poética, el padre tuviera, voy a decirlo de esta manera, la negligencia de morir. La negligencia, hablo de Silvia, no de Esther, pero que también Esther marca la muerte del padre a los 9 años, cosa que coincide con la biografía de Silvia. Entonces, el padre negligente que no es capaz de atender, vamos a suponer que no confiar en la cuestión médica, pues tenía que haber visto a un chamán, o tenía que haber visto a un naturista, o tenía que haber visto alguna manera de resolver su enfermedad. Y aparece, me parece, a la hora de la lectura de la biografía, que tiene que ver con un suicidio. El padre se dejó matar por la enfermedad y dejó que la enfermedad se deshiciera de él a los 55 años, Joserra, tú me corriges, creo que a los 55 años que tenía el padre, es decir, jovenzón, ¿no? Abandona a su familia en un momento que lo necesitan y él simplemente, plácidamente, se puede dejar morir por una enfermedad que podría ser sido curable médicamente o, como ahora sabemos, por muchas posibilidades, hasta por la homeopatía y qué sé yo, podría haber sido curada y no sucede por una negligencia, lo cual marca la posibilidad del suicidio. Esa tendencia continua tanto de Esther como de Silvia, planteada
durante todo el proceso de la novela. El suicidio aquí entonces forma parte de un aspecto fundamental, la ideación suicida, que nos la muestra de una manera magistral, sin aspavientos, de una manera sencilla, tranquila, del por qué en un momento dado había que pensar en a lo mejor enredarse algo en el cuello o tomarse unas pastillas, ¿m? Y entonces desaparecer de la vida. Esta tendencia la pone en varios momentos de su vida en estupefacción, lo que le hace perder las oportunidades de las becas, que luego recupera y gana. Ujú. Y entonces, curiosamente, para ser confinada, Esther, en los hospitales psiquiátricos. ¿Mm? Y que para que en un momento dado, después de haberse gastado la fortuna de la madre en los hospitales, la benefactora que le dio la beca como estudiante, creo que la beca de Nueva York, ustedes me corrigen cuál es la beca que da la señora, la lleva a un hospital Pipiris Nice, ¿no? En donde también empieza ella a observar y olfatear los intereses de los médicos, de las enfermeras, y a odiar ese ambiente represivo. Y ese ambiente represivo que la doctora le miente diciéndole, no, aquí no te vamos a dar electroshocks, no te lo vamos a... Y sin embargo la traiciona. La traiciona momento a momento, en cada momento va a traicionarla, porque cuando la lleva al primer electroshock, la doctora le ha prometido que definitivamente va a decirle cada vez que vaya a pasar. No le dice, y en la mañana le suspenden el desayuno para llevarla al electroshock. De todas maneras va la doctora, la abraza, la reanima y le dice, pero ella le pregunta, y bueno, ¿y por qué? Si me prometió que me lo iba a decir. Ah, es que pensé que si te lo digo en la noche no hubieras dormido. Dice, sí, no hubiera dormido, pero me hubiera levantado con valentía al tratamiento. Y ahora se acobarda. Y ahora tiene que vivir, además, el sentimiento de traición que seguramente vivió del padre por la negligencia con la que se fue de la vida. A la que está en la 2. Entonces, también la indiferencia continua de la madre. La indiferencia como para ignorar que ella estaba haciendo una carrera notoria y todavía decirle, no importa, hija, tú aprende taquigrafía. La gente aprecia más precisamente a quien sabe escribir taquigrafía. Es decir, sírvele como secretaria que tiene que estar callada y escribiendo las palabras del otro. Y ella dice, no, menos para servirle a un hombre. Ella vive la contradicción, Esther, precisamente de buscar al hombre ideal, pero no poder reconocer al hombre real. Siempre decepcionarse del hombre real y en el sentido del momento feminista que ella quiere vivir, a fin de cuentas, no dejarse dominar por ningún hombre, ni quedarse, digamos, a la saga del poder de los hombres. Y entonces nunca logra la posibilidad de su ideal, de sueño, de relación, de estar como parejos. Siempre ve a los hombres en la doble vida que ocultan su posibilidad de haber andado y de andar con otras mujeres mientras la aman a ella. Una doble vida que no quiere aceptar
pero que de alguna manera le atormenta. Entonces, todo esto, la historia personal, la mantiene en una depresión continua, de la que solamente en buen tiempo de su vida es reanimada por la química médica y por el electroshock. Y tiene miedo, como ve en el primer hospital a una de las pacientes que le hicieron lobotomía. Y el riesgo de que pudiera pasarle si no se comporta como esperan los médicos. Por eso, cuando llega con la doctora, es un alivio para ella. Es una mujer. Y también vive un tanto la ambigüedad con respecto al amor de las mujeres, como viviendo una cierta tendencia que tiene que ver con la posibilidad de un cierto rasgo lésbico, pero también la abominación, la repulsa a la posibilidad. Joan se llama, la enferma que va a buscarla, recuérdenme, quien se le avienta en forma clara. Y él le puede decir, no, 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 al contrario, repugno tu propuesta. Entonces la vive con gran repulsión, pero de alguna manera hay como que una tendencia, una cierta eh, fantasía probable, que no la leo dentro del texto, sino esa posibilidad de juego con el valor de los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, todo eso la lleva a un aislamiento, a una falta de vínculo, a una falta de relación con los demás, con quien no logra realmente una amistad, un amor que no podía haber estado dado por la indiferencia, a mí me parece, con respecto a la historia de Silvia, de la indiferencia materna. Hasta aquí la dejo. Gracias, doctor. En el chat tenemos una pregunta. Dice, en los escritos de Silvia Plath, ¿se podría distinguir características de su personalidad, por ejemplo, algún rasgo psicótico, etcétera? ¿Es para mí? Yo creo que sí. Bien, por supuesto. Sí, yo creo que nos está dando Silvia una explicación magistral, además de hacerlo con belleza, precisamente de la psicosis maníaco-depresiva. Ujú. Claro que está diagnosticada por los médicos, a mí me parece que maltratada, ¿no? Que no era en función del electroshock, que no era en función de eso como podrían sacar adelante, siendo una mujer súper inteligente. Una mujer con grandes capacidades creativas, poéticas, pudo haber salido y era tiempo. Hay un momento en que la novela dice fui analizada. No sé si se refiere al psicoanálisis. No hay más datos. Y no sé siquiera si también Silvia fue alguna vez a un psicoanálisis, pero era tiempo del psicoanálisis. El que ella vive es tiempo de psicoanálisis y pudo haberlo vivido, ¿cierto? Entonces, ya estaban los psicoanalistas exiliados de las guerras, ya estaban en Estados Unidos, ¿m? Ya estaban allá. Entonces, pudo haber tomado terapia psicoanalítica. Su inteligencia y su creatividad pudo haberla sacado adelante. No quiero decir desaparecer de estructura, pero quiero decir hacerla más funcional de lo que fue y no terminar en el suicidio. Entonces, algo faltó ahí. La ciencia médico-psiquiátrica no le hizo bien, no resolvió el problema. Gracias, doctor. Joserra. Sí, bueno, yo no podría diagnosticar, ¿verdad? Pero el doctor tiene toda la razón. Sí hay rasgos de su personalidad y de su acontecer y de sus problemas
en su literatura, ¿no? También en la poesía. Un rasgo biográfico que mencionó el doctor Guizar que es importante tomar en cuenta cuando piensa uno en la historia de los grandes artistas que fueron jóvenes prodigio. Ujú. Es que desde muy jóvenes todos comparten rasgos que después van a manifestarse en su literatura adulta o en su música o en su pintura, igual, ¿no? De problemas de ansiedad y de depresión notables. Mucha crítica contemporánea que le encanta diagnosticar a los críticos literarios sin ser psicoanalistas, ni psiquiatras, ni psicólogos, ¿verdad? Pues tienden a decir que tal o tal escritor como Silvia Plath pudieron haber sido bipolares, que también hay que tomar eso con cuidado. También estoy de acuerdo con el doctor Guizar al respecto, ¿no? Ese tipo de diagnósticos a la ligera son peligrosos. Ahora, en cuestión literaria, siempre que alguien lea reseñas o críticas sobre esta novela, va a encontrar términos como autobiográfico, autoficción, desdoblamiento de la persona en el texto, etcétera. Porque sí es evidente, conociendo la vida de Silvia Plath, que Esther es un desdoblamiento de ella. Viven más o menos las mismas circunstancias biográficas, más allá de la cuestión de la salud mental. Las dos estudian literatura, las dos sufren su gran decepción en la vida cuando no pueden entrar a un programa literario, las dos son becadas. Claro que la beca de Silvia es distinta a la de Esther, distintas ciudades, distintas universidades, pero digamos, es un desdoblamiento de ella. Y es una estrategia escritural muy antigua, ¿no? Incluso desde antes de que se concibiera la ficción como tal, ¿no? Hay una tradición muy larga de escritores, de escritoras, que utilizan el texto literario para reflexionar sus propios problemas. Dependiendo la época, serían mentales, psiquiátricos o emocionales, ¿no? O sea, en la literatura universal, probablemente todo comienza con las confesiones de San Agustín, donde como confesión y género literario está contando esta autobiografía y se dibuja como un personaje también. O sea, hay siempre esa constancia. Y como yo digo en clase y todo, cuando usted tenga sospecha de que el texto está mostrando la psique real de su autor, está usted en lo correcto, porque nada más escribe uno de lo que sabe, de lo que sufre y de lo que llora, la verdad. Mi opinión. Gracias, José Ra. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Doctor. Sí, de acuerdo con José Ra. Creo que es bien importante esto. Podemos distinguir tanto los literatos como yo que no podemos nosotros diagnosticar a Silvia, ¿no? Ni podemos diagnosticar al personaje. Sabemos esto porque los psiquiatras diagnosticaron así. Lo que me parece muy importante es la genialidad con que Silvia Plath nos presenta el problema de la depresión. Entonces, para nosotros es realmente una joya, además de literaria, una joya de saber. Entonces, es difícil que alguien lo pudiera haber hecho sin la gran inteligencia de Silvia, sin la gran claridad de pensamiento como para poder plasmar lo que nos ha plasmado. Entonces, si queremos entender eh, todas las vertientes que tienen que ver con la depresión, nos lo presenta Silvia, con gran inteligencia, con gran sabiduría y además a través de la belleza. Gracias, doctor. Ahorita que estaba hablando, yo asociaba como esto de la sexualidad con la muerte. O sea, como ella lo veía como estas fantasías reparadoras del suicidio, de morirse, ¿no? Como algo muy indoloro, ¿no? Que no le causara como tanto sufrimiento.
y que fuera como más puro. Y también me acuerdo mucho de la escena en la que ella está em, en el mar y que ya cuando empieza a sentir como que las rocas le empiezan a raspar, ¿no? Ya dice, ay no, siempre no era por aquí, ¿no? Porque ya le empieza como a doler, ¿no? Y también la cuestión como de la sexualidad, también cómo se bañaba, ¿no? Con agua caliente, ¿no? Creo que sí era con agua caliente, ¿no? Como para limpiarse, para sentirse pura, ¿no? Al momento de tener su primera relación sexual, que no fue nada de lo que ella esperaba, que lo hizo por venganza, ¿no? Casi, casi, y le viene este castigo, ¿no? Yo lo veía así como este castigo porque hay como todo este estigma, tanto personal como social, ¿no? Y le viene una hemorragia intensa, ¿no? Y yo creo que justo esto también de lo que hablaban, y que lamentablemente pues Silvia es una de las autoras que más se distingue por esta cuestión como feminista, ¿no? Y que lamentablemente todavía seguimos en este pleno siglo XXI. Por lo menos hablo desde también mi provincia aquí, en donde yo vivo, con estas mentalidades, ¿no? De que cuando uno se casa, entonces se tiene que dedicar al marido y que se tiene que dedicar a los hijos, ¿no? Y si no se hace eso, hay como toda una cuestión como culpígena, porque no eres una buena madre, ¿no? Tienes que dejar como tu vida personal, o tu vida, pues sí, o sea, como que todavía existe esto de, justo fui a un baby shower y les decían, es un duelo, o sea, tienes que perderte como mujer porque vas a ser mamá. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿no? O sea, todavía estamos en esto, ¿no? Entonces, que ella lo lograra como plasmar, ¿no? Aquí, y pues todo este coraje, pues era como una cuestión como extraña, no sé ustedes qué consideren, porque era como a los hombres los culpaba de muchas cosas, ¿no? Pero también con las mujeres, como acaban de decir, no se llevaba bien, o sea, no encontraba como este lugar, ¿no? Y bueno, ya como para terminar, y no sé si quieran comentar algo más, los participantes también, como esta cuestión de la transferencia, ¿no? Que se ve con los doctores y cómo va cambiando también de los hombres a la mujer, ¿no? Tere. Ay, gracias. Pues felicidades a los tres expositores. De veras, a mí me gustó mucho leer la novela, pero me gustó más ahora que que pude escuchar estas partes de ustedes. Y la verdad a mí me parece que pensando en esta situación de Silvia Plath, en donde se ve metida en una situación terrible, producto de una serie de circunstancias de vida, ¿no? Justamente en esto que decía José Ra también es, pues todos vamos expresando de una u otra manera aquello que nosotros tenemos. Y me parece a mí muy hermoso y muy doloroso, de todas maneras, que esta fue la manera que tuvo Silvia Plath de poder expresar todo lo que pasaba, ¿sí? Como si tuviera que narrarse ella en esta escritura antes de morir. ¿Eh? Muchas gracias, Tere. María, perdón, Lulu, perdón, Lulu. Bueno, pues muchas gracias primeramente al doctor Guizar que me hizo el favor de invitarme. Me parece que es muy enriquecedor pues esta conferencia. Yo no conocía mucho de Silvia Plath, pero estuve tratando de leer un poquito sobre ella. Me parece también genial esta mujer que en aquella época como que se adelanta a muchas cosas, por ejemplo, que es feminista y que de alguna manera no articulaba pues con la vida de una mujer sumisa y abnegada, ¿no? O sea, se adelantó a ese tiempo que estaba viviendo
Me parece también una cosa maravillosa que a través de plasmar las letras, narre su propia vida y lo convierta pues en una, para mí, una obra de arte. Muy triste, pero una obra literaria muy bonita. Y pues gracias por esta invitación, doctor Guizar, y saludo rápidamente a Teresita. Chao. Y pues gracias, es todo. Muchas gracias, Lulu. Tenemos una pregunta para usted, doctor. Dice, ¿se puede escribir así de bien en estado depresivo? Sí, es curioso que podemos incluso escribir muy bien en estado de neurosis o bloquearnos en estado de neurosis. No, aquí evidentemente, fíjense qué importante la pregunta porque diríamos que el artista superaba y superó totalmente eh, a su enfermedad, es decir, sobreponiéndose con su inteligencia y su creatividad. Ahí, diría Lacan, ahí está la cura, cuando habla de convertir el síntoma en un symptom, ¿sí? Es decir, la posibilidad de algo que se realiza. El síntoma es un mensaje cifrado, es algo que está ahí pendiente y quien es capaz de expresarlo a través de la pintura, a través de la música, a través de la escritura, lo convierte en sanación, de escritura sana. Aquí el problema son los psiquiatras que diagnosticaron, son quienes le hicieron sentir que su enfermedad era muy grave, son quienes le hicieron sentir realmente la dificultad de ser mujer, que es lo que menciona fundamentalmente el personaje, ¿sí? Esa desgracia de haber nacido mujer. Y también lo dice Silvia Plath, no nomás su personaje. Entonces, ese sentimiento es desde la infancia hasta el final de su vida lo que le lleva al suicidio. Claro que se puede. La mujer debió haber tenido una inteligencia muy superior a lo normal, ¿m? Y además una capacidad creativa inmensa. Entonces, por fortuna, lo dejó en sus escritos. Lo triste es que no haya sobrevivido para gozar de la gloria de su trabajo. ¿Por qué? Porque fue abatida, perdón mi, mi aseveración, por la psiquiatría. Gracias, doctor. Hay un podcast, José Rat lo ha escuchado, que se llama Grandes Infelices, y hablan sobre escritores, se los recomiendo mucho. Bueno, y una de las escritoras que hablan es Silvia Plath, y justo pues menciona que su esposo era escritor Sí. y no era tan exitoso como, pues tan, vamos, tan talentoso como ella, pero por el mismo hecho de esta cuestión como machista, pues entonces ella como que no fue reconocida hasta después de su muerte. Entonces, en este aplastamiento que decía Julián, yo creo que también ella se sentía de cierta manera como aplastada como por el esposo, porque tenían que reconocer como todos sus éxitos y aparte, bueno, le es infiel, ¿no? El esposo y demás, y para ella fue como pues algo muy traumante, ¿no? Y entonces, pues sí, hay una pregunta, doctor, pero ya la contestó, o no sé si quiere agregar algo, y también Joserra y Julián. Dice, ¿creen que su escritura pudiera haber sido una vía que evitara su suicidio? Casi como un grito de auxilio escrito, tomar su Sí. escritura como la vía de tratamiento. Sí, yo vi esa pregunta cuando salió y otro comentario más, y voy a hablar de los dos rapidísimo. Yo creo que no. Yo no creo que en ese sentido la escritura literaria salve a nadie de la muerte, ¿no? O sea, del suicidio, del fin o de lo que sea. Creo que no, pero hablo como lector romántico que soy, de verdad. Hay una serie de autores y autoras que podemos incluso llamar como escritores testamentarios, ¿no? O sea, gente que escribe su última obra y en ese momento o a los 2 meses, como fue el caso de Silvia Plath, o al ratito se suicida, ¿no? Estaba tratando de acordarme ahorita el caso de un escritor colombiano
tiene una novela muy buena, es muy musical, que él decía, ¿no? Que él no quería vivir más de 30 años y que no valía la pena llegar hasta allá. Escribió su novela y cuando le llegó la caja de la imprenta, la abrió, dijo, ah, muy bien, y pum, se mató, ¿no? Son cosas distintas, porque estas condiciones mentales, estas enfermedades, se tratan por otras vías más allá de la creación. Yo sé que muchísimas terapias, utilizan la escritura como un método, ¿no? Para ayudar, pero no creo que lo hubiera salvado. Ahora nos dirán otras opiniones. Quien estaba comentando ahí de la película de Ted Hughes y Silvia de 2003, y tú, Mariana, que mencionaste a Ted Hughes, y alguien más lo mencionó hace rato, también habría que hacer aquí después un chismecito, una plática sobre cuál es el maleficio de este hombre, porque o sea, evidentemente Silvia Plath, más allá de todo, él fue una de las causas que la llevó al suicidio. Su relación con él. Porque además, la otra novia que tuvo por esa época, al parejo de Silvia Plath, una poeta que se llamaba Asia Bebel, una poeta alemana, también se suicidó, ¿no? Estando con él, ¿no? Entonces, no ha de haber sido él como el mejor de los maridos y debe haber sido horrible la forma en la que él ignoraba la obra de Plath porque se tardó 10 años, 10, en ofrecer la novela de la Campana de Cristal a la publicación en Estados Unidos. O sea, 10 años nada más se conoció en Inglaterra, ¿no? Porque él tenía miedo de lo que fueran a pensar de él, siendo esto evidentemente un texto semi-biográfico. Gracias. Gracias, Joserra. No sé si quiere responder algo, doctor. Sí, eh, tienes razón en una parte, Joserra. Incluso podríamos decir que la escritura lleva al suicidio. Alejandra Pizarnik, ¿les parece bien hablar de la Argentina, ¿cómo se llama? Alfonsina Storni. Es Néstor. Es decir, nos puede orillar a la muerte. A ver, ¿pero qué pensamos de Joyce? Joyce logra la cura a través de la escritura y lo demuestra Jacques Lacan, ¿sí? Lo tenía aquí, no lo apunté, se me fue de repente el nombre. El autor del jugador, Dostoyevsky. Dostoyevsky, está a punto de suicidarse cada vez que pierde toda su fortuna y cada vez que escribe la novela lo salva del suicidio. Entonces, hay sus excepciones. Podríamos decir que la escritura nos puede llevar a la muerte como nos puede llevar a la vida. Pero también tengo que hablar de Serge André, psicoanalista francés, quien en función precisamente de haber escrito tanto texto de orden de orden psicoanalítico, teórico, práctico. Después de eso adquiere un cáncer. La medicina no logra curarlo del cáncer, pero él dice, manténganme vivo mientras escribo porque siempre soñé con hacer una novela. Hace una novela y desaparece el tumor. Se curó incluso de algo físico, claramente físico. Un tumor cancerígeno. Y sobrevivió 10 años más cuando ya tenía el pronóstico de muerte. Es decir, las dos cosas son reales. Nos puede llevar a la muerte y la misma escritura nos puede conducir hacia la tumba, hacia la posibilidad del suicidio. Pero hay quienes se han salvado. Solamente salvé a 3, pero hay casos en los que la escritura nos preserva en la vida, nos deja vivir. Entonces también tiene la virtud de hacer vivir. Gracias, doctor. Gerardo, tenías la mano levantada ya, ¿no?
Sí, gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Bien, primeramente, esta obra de Sylvia Plath me parece muy interesante, muy agradable. Me gustaría que también pudiéramos haber hecho un análisis de la cuestión sociocultural, donde pues todos pudiéramos estar metidos en esta campana, ¿sí? Hay una frase muy interesante que en la novela se dice, cuando dice, para quien está en la campana de cristal, como un bebé inerte, es una pesadilla, ¿sí? Y precisamente Bell Sides, si uno lo busca y lo encuentra, pues Sides es la muerte súbita del infante a temprana edad. Entonces es terrible vivir una vida donde se está viviendo por sobrevivir. Y entonces en el aspecto cultural, pues vemos cómo esta cuestión, no solamente a mujeres, también a hombres, a todos, ¿sí? Nos arrastra a este suicidio paulatino, ¿sí? El padre directamente se suicida, ¿sí? Él no permite que le atiendan y pues es un suicidio también, ¿sí? Y cómo la novela inicia con una muerte eh, de los Rosenberg y termina también con una muerte la novela, ¿sí? Entonces es interesante cómo las cuestiones culturales nos van arrastrando a todo esto, ¿sí? Y veo también en esta novela una búsqueda continua de ella, más allá de la búsqueda del padre, ¿sí? Es una búsqueda de sí mismo, ¿sí? De sí misma, ¿sí? Desmitificando un poquito estas las cuestiones del padre, si vieron directamente la búsqueda continua de algo, ¿sí? Porque al final de cuentas, si uno dice la búsqueda del padre, bueno, pues el padre terrenal es una cosa, el padre cósmico es otra cosa, que al final de cuentas el padre cósmico, más que ser él, es ella, ¿sí? En esta cuestión de la creación. Entonces, hay toda una cuestión sociológica también por llevar a cabo, digo, por analizar, donde cómo a estas mujeres, pero también a los hombres, una cultura nos arrastra y nos va indicando cánones, pautas de comportamiento, ¿sí? Y nos lleva, quizás no directamente a la muerte, pero vivir una vida también eh, cual si estuviésemos muertos en vida, ¿sí? O bien pareciera ser que estamos vivos, pero vivimos una vida como este grupo de mujeres donde se adaptan a estas cuestiones eh, socioculturales de mercantilismo y pareciera ser que viven, ¿sí? Pero no viven, ¿sí? Más bien viven una vida muertos en vida, más que despiertos en vida. Entonces, pues por ahí la mamá al final de cuentas dice, ojalá esto solamente fuese un sueño, ¿sí? Y pues bueno, Silvia Plath al final de cuentas también su vida pareciera ser que fue un sueño terrible. Y entonces al morir parece ser que buscaba encontrar el despertar, ¿sí? Y pues bueno, pues es una percepción que yo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Voy a leer una pregunta que está aquí de Leonardo. Dice, doctor, entonces, ¿qué envenena a la creatividad? La cultura dominante, diría yo. Es decir, hay algo que continuamente está incursionando con un conjunto de ideologías de una necesidad de dominación. La propaganda envenena la creatividad, la comercialidad envenena la creatividad. Sí, yo creo que lo que decía eh, Bravo se apellida, quien habló recientemente, la cuestión socioeconómica es bien importante, muy importante. La cuestión histórica es muy importante, lo que estamos viviendo. Y tanto puede envenenarnos y matarnos como puede, a fin de cuentas, desintoxicarnos si nos sacudimos con suficiente valentía toda esa influencia o todo ese fluir del veneno social y general, es decir, el malestar en la cultura. Nos puede dominar o nos puede generar la rebeldía y salir adelante. Entonces, por supuesto que eso envenena la creatividad,
pero también la rebeldía puede hacer renacer la creatividad. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, perdón, ahorita les doy palabra a las que están levantando la mano, de María Jesús. El tema de la sublimación, donde queda en aquellos artistas que producen otra vez, el tema de la sublimación, ¿dónde quedan aquellos artistas que producen en su creación y aún así los llevan al suicidio en algunos casos? Muy buena pregunta. Es decir, no tendríamos una garantía total en la sublimación. Es un tema muy delicado. De repente que tendemos a idealizar. Ujú. Tendemos a idealizar, pero podríamos sublimar a favor nuestro o a favor del otro. Entonces, convertir nuestra pulsión sexual y agresiva en algo socialmente aceptable, que es lo que definiría Freud como sublimación, puede ser por buscar la aceptación del otro y con todo ello la dominación del otro y mi aplastamiento personal. Pero entonces, si esa sublimación es la rebeldía para poder, diríamos con Lacan, reconocer la tachadura y la falta en el otro, poderlo incluso descalificar si es necesario, entonces nos erigimos a través de nuestro propio deseo y la sublimación se convierte en una energía a favor nuestra, a favor de nosotros, a favor de nuestra energía, de nuestro quehacer, de nuestra vida, de nuestra posibilidad de vida. Entonces yo creo que si no podemos idealizar de ninguna manera la sublimación como tal, porque la sublimación puede ser de alguna manera un tributo solamente al otro, sin retribución hacia uno mismo. Gracias, doctor. Nora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Escuchaba yo a Gerardo hablar de esta cultura y pensaba precisamente en que puede ser tanto un grito de auxilio como un grito de protesta, ¿no? Hablando como mujer, como es vivir dentro de esta anulación, el tratar de sobrevivir a ella, el tratar de formarse, de verse como persona y vivir en todo momento anulada. El cansancio que debe de tener el artista para rendirse ante ello, decir, por más esfuerzos, por más que hago, no logro moverme. Y entonces no sé si esta decisión de quitarse la vida sea precisamente este grito de auxilio, perdón, ante la protesta, ¿no? No sé, se me viene ahorita a la mente estas huelgas de hambre que están en busca de algo que yo no sé si puedan conseguirlo o terminen precisamente llegando a la muerte. Gracias. Gracias a ti, Nora. Tere Torres, tenías la mano levantada, ya no quiere participar. No, sí, bueno, muy en breve. Ay, Dios, lo que pasa es que ya. También era en esto del contexto y de como muchas puntualizaciones que me parecen importantes, ¿no? Una, no es una paciente y no tenemos su asociación, pero más bien es lo otro que a mí que estoy de acuerdo con lo que decía José Ra, del impacto, inclusive que una lectura te atrape, que una novela te atrape, que un caso te atrape, pues tiene que ver con esa parte que nos identificamos, y eso, como decía hace rato Gerardo, y como ya señaló también el doctor Guizar, llega porque estamos en el mismo contexto, o sea, ahorita existimos más como consumidores que como humanos. Si no somos expertise o si no somos exitosos, y exitoso quiere decir popular y likes, y etcétera, etcétera,
Bueno, yo creo que en ese sentido, si quieren ustedes a un nivel muy populachero, no precisamente clínico, pero las personas hablan de deprimirse, o sea, no hablan de tristeza, sino de depresión, de hastío, de vacío, de una soledad impresionante, así, y yo creo que eso nos desafía porque somos sujetos creadores, así como somos los causantes del cambio climático, igualito, ¿no? Igualito, somos los que hemos construido esta sociedad. Y entonces por eso para mí me parece muy pertinente decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Si escribo, si pinto, si hago escultura, ¿me voy a sentir mejor? Eso por un lado. Y por el otro lado, yo sí quisiera rescatar, porque también lo veo mucho en la clínica, la acusación, resaltar la acusación que hace Mimi Langer ahorita mismo con este caso. Nos guste o no, el maternaje es decisivo. Pero a cualquier mujer que diga, ay, no, yo sí, mamá, parece mujer de segunda, debe estar hueca, debe estar tonta, no tiene ambición. Y sigue siendo, nos guste o no, la profesión más trascendente. Y sus fallos nos da mucha chamba a los psicólogos, psicoanalistas y demás. O sea, si yo creo que, yo pienso que es muy importante rescatar la maternidad por el impacto que tenemos en la crianza, nada más por eso. Bueno, es una opinión. Bueno, y Muchas gracias, doctora. Un gusto tenerla aquí, que se haya dado el tiempo. gracias a ti, Mariana. Y hay un comentario de Raquel Nieto, dice, la obra es una crítica a la sociedad de ese momento y también actual, en relación a lo que para esa sociedad es ser mujer. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Preguntar algo? Sobre ese comentario, nada más algo que yo comento regularmente en mis clases es que la sociedad siempre ha sido la misma. O sea, la sociedad actual y la de su momento es la misma sociedad. Eso es lo que es como triste, creo yo. Si leemos en la literatura cómo se representan las cosas, podemos ver un triángulo, o podemos pensar en un triángulo donde la base de lo que estamos viendo representado en el texto, ¿no? Es todo un engranaje cultural que ha sido el mismo en Occidente desde siempre. El lugar de la mujer que critica y que afecta a Silvia Plath en el 60, que escribe esta novela, es el mismo lugar que tiene ahora y que tuvo en el año cero y en el año 1492, ¿no? Ahí, ¿no? La pertinencia, ya saliéndonos del texto del tema de hoy, la pertinencia de los movimientos de todo el siglo XX, de los feminismos, por cambiar esas estructuras en la cultura, ¿no? Porque así como le pasó a Silvia Plath, le pasa a un montón de creadoras. En México tenemos casos también muy puntuales de escritoras que fueron oprimidas, por sus parejas hombres también creadores, ¿no? El más célebre y el más recordado siempre en las marchas y todo es el de Elena Garro, que fue víctima, ¿no? De este tipo de violencia vicaria y económica de Octavio Paz, etcétera. Pero pasa hoy todavía, ¿no? Durante mucho tiempo, una escritora actual, ¿no? Muy cercana, no voy a decir mejor no es porque es gente en activo, ¿no? O sea, tuvo que escapar de su matrimonio para poder llevar una vida, autoral exitosa, ¿no? Entonces, es la misma sociedad todos los milenios de la humanidad. Y eso es. Muchas gracias, José. Ya nos vamos a deprimir todos aquí. No. Es viernes y hay café. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? ¿No? ¿Vamos cerrando? Voy a empezar entonces con Julián, por favor. Bueno, yo nada más quiero cerrar comentando, leyendo un pedacito, ya casi el final. La madre de la protagonista todo el tiempo está como en negación,
desde que él muere el padre, ¿no? Lo que comentaba José Ra, de que no lo lleva al funeral y de que, hasta que ella es grande y va. Y también ella todo el tiempo quiere negar que su hija tiene problemas, ¿no? Que está en el manicomio. Y hay una parte cuando ya está por salir que la madre dice, comenzaremos donde lo dejamos, Esther. Había dicho con su dulce sonrisa de Marte. Actuaremos como si todo esto fuera una pesadilla para la persona encerrada en la campana de cristal, vacía y detenida como un bebé muerto. El mundo mismo es la pesadilla, que es lo que nos comentaba Gerardo Bravo, ¿no? Creo que fue ese extracto, ¿no? Una pesadilla, yo lo recordaba todo, recordaba los cadáveres y a Dorín, y la historia de la higuera, y el diamante de Marco, y el marinero en el parque, y la enfermera de ojos estrábicos del doctor Gordon, y los termómetros rotos, y el negro con sus 2 clases de judías, y los 10 kilos que engordé por la insulina, y la roca que se combaba entre el cielo y el mar como una calavera gris. Quizá el olvido, como una bondadosa nieve, los entumeciera y los cubriera, pero eran parte de mí, eran mi paisaje. Creo que todo esto, o sea, define muchas cosas, ¿no? Los problemas y la depresión y sus vivencias ahí van a seguir, aunque los doctores la dieran de alta. Era algo con lo que tenía que vivir. Sí. Muchas gracias, Julián. Sí, como este afán, bueno, yo lo veía también como este afán de anular también en la cuestión de promete ser buena, ¿no? Como si estuviera haciendo algo malo, ¿no? De la mamá, como de, si prometes ser buena, te voy a sacar, ¿no? Es, Y como que no la querían curar, ¿no? O sea, la querían nada más habilitar para que estuviera, que fuera funcional, ¿no? Y que cumpliera, perdón que te interrumpo, y que cumpliera lo que se esperaba de ella. claro, que es como la crítica, ¿no? Que también se hace como en esto de la psiquiatría, de solo dar como el medicamento para como adormecer los síntomas, pero no ir más allá. Y está la escena, ¿no? En la que ellos están en el manicomio, ¿no? Que ven los pacientes y que los ve así todos como autómatas, ¿no? O sea, sin deseo, sin nada, nada más ahí, ¿no? Y es muy triste porque si vamos, por ejemplo, aquí en San Luis hay una clínica psiquiátrica, pues nos vamos y vemos como ese tipo de situaciones, como decía Joserra, de la sociedad. Joserra, por favor. Sí, mira, ya hablé bastantes ideas sobre la novela, entonces me gustaría aprovechar una última intervención para pues, recordarnos o decirles a todos que la literatura y cualquier forma de arte, cuando es honesta y cuando es real, nos ofrece siempre lo mejor de una persona. A veces, como en el caso de la campana de cristal, lo mejor que tiene esa persona es su dolor profundo, su depresión, su ansiedad, su malestar existencial en el mundo, etcétera, ¿no? Y deberíamos siempre tener conciencia de valorarlo para consumirlo. Yo no sé si el mundo tenga o no tenga muchos problemas actualmente, que sé que los tiene, pero o sea, no sé cómo se solucionan. Pero yo sí creo que entenderíamos siempre mucho mejor al otro y tendríamos mayor conciencia de nuestra comunidad si realmente consumimos con atención y con valor, si de verdad apreciamos y valoramos las producciones literarias y artísticas de la gente que está escribiéndolas ahora mismo. Es como una forma de decirle a todos y a todas, ¿no? Que no sea esta la única ocasión este año, lo que queda del año, que se acercan a una novela, que van a una librería o que la compran o que la bajan en el PDF, y la leen, ¿no? Porque de verdad, es muy triste este ejemplo, pero alguien dejó su vida en la línea por dar estas páginas, ¿no? A todos nosotros y dejarlo como el testamento de algo que pudiéramos tal vez entender mejor y no repetir.
No es un comentario moral, ¿no? Hay mucha gente ahorita escribiendo, pintando, actuando, danzando, haciendo música, etcétera, cuyo trabajo debe ser valorado porque es lo mejor que tienen para darnos. Y vivimos ahorita en una cultura donde hay bastante desapego por la producción cultural. Entonces, eh, toma trabajo, toma tiempo leer 200 páginas de una novela, pero probablemente como seres humanos es lo mejor que podemos hacer, ¿no? En recuerdo del esfuerzo que tuvo alguien por dar todo lo que podía dar. Esta novela es brutal y también, si alguien está interesado en la literatura contemporánea, esta novela es de los textos fundamentales de los que se escribe hoy. En este momento, 2024, está muy de moda, es muy popular los discursos femeninos, feministas, la escritura de la propia experiencia, la autoficción, la autobiografía. Todos, hay una pléyade de autoras actualmente activas, todas de muchísima calidad, que indudablemente vienen, lo sepan o no, de Silvia Plath. Entonces, pues los clásicos aparecen en cualquier momento de la historia, por supuesto, y se convierten en clásicos en el momento en que crean otras escrituras y otros lectores. Y esta novela, por eso, debe estar en cualquier librero. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por estar con ustedes. Muchas gracias, Joserra. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso voy a hacer un mini comercial y aprovechando que está aquí, porque empezamos ya los flyers de Desempolvando lo Inconsciente con ilustraciones originales y de Jesús Emilio Flores, que ha estado participando también en otros eventos especiales. Entonces, también él nos está ilustrando ahora de su mano. Entonces, muchas gracias, Emilio, y sí debemos de apoyar el arte. Gracias, Joserra. Y bueno, doctor, Yo quisiera cerrar con dos afirmaciones freudianas. En principio, en que toda literatura, voy a decir letra porque los literatos, los novelistas no consideran literatura la poesía ni el texto dramático, pero los tres, como letra, son la madre de todas las ciencias y de la filosofía. Es precisamente que los escritores presentan las verdades con intención o sin intención, que luego son debatidos en la ciencia y comprobados por la filosofía y la ciencia. Es un valor inmenso el de esta obra de Silvia Plath, pero también otra cuestión. Joserra, estoy de acuerdo que la única metáfora es el nombre, es la campana de vidrio. Y fíjense qué importante. Esa que asfixia, que no la deja respirar. Esa campana de vidrio que es la depresión. Y dice Freud, y después muy bien explicado por Néstor Brownstein, la depresión es una cobardía moral. Bien descrito por Silvia Plath. muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias de verdad a todos los invitados especiales que nos acompañaron. Gracias por todas sus opiniones, sus conocimientos, su tiempo. Y también muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron. Esperamos tenerlos en el próximo evento. Ahora nos toca una película, va a ser la de Shine, la de Claroscuro, para ver sobre un poco de las psicosis. Entonces ahí, bueno, los esperamos. Y ya tenemos así de que el próximo, que ya le dije a Joserra, si nos animábamos a un libro que está buenísimo de La Mujer Justa, que ojalá se animen, tiene muchísimos temas a abordar y esperamos a ver si el doctor también se anima a acompañarnos. Encantado. Gracias y que estén todos muy bien. Bonita noche. Buenas noches, Buenas gracias a todos. Gracias, Bye. buena noche. Gracias. Te extrañamos, Raquel. Bonita noche.